Universidad Privada del Valle. El doctor Orlando Álvarez nos explicará huesos del cráneo y de la cara. Vamos a utilizar las invariables anatómicas, que tienen unos 4 o 5 parámetros importantes que no varían en todos los huesos, y esos son el nombre, la etimología, la posición anatómica, la situación anatómica, clase de hueso y el desarrollo. En el frontal, hueso de la frente, la posición anatómica es con la porción vertical hacia adelante y la porción órbito-nasal hacia abajo. Es un hueso plano, por lo tanto vamos a considerar una tabla externa, una tabla interna. En este hueso consideramos una porción vertical o escamosa del frontal y una porción órbito-nasal horizontal del frontal. En la porción escamosa o vertical encontramos la sutura media o metópica. Inmediatamente por encima se encuentra la glabela, punto craniométrico importante. Por encima y lateralmente encontramos dos eminencias, las eminencias frontales, laterales del frontal. Inmediatamente lateral a estas eminencias encontramos esta cresta. Esta es la cresta lateral del frontal, y por detrás de esta cresta encontramos la cara lateral o temporal del frontal. En la parte órbito-nasal encontramos en su cara exocranial la porción orbitaria y la porción nasal. En la porción nasal, en su parte anterior, encontramos una escotadura, la escotadura nasal del frontal en forma de una V invertida. Lateralmente a esta escotadura encontramos las fosas orbitarias, que forman el techo de la cavidad orbitaria. Por detrás de esta escotadura frontal encontramos la espina nasal del frontal, y por detrás encontramos una amplia escotadura que corresponde al etmoides, a la porción cribosa del etmoides. Lateral a estas formaciones indicadas encontramos el techo de la cavidad orbitaria, donde encontramos la fosa lagrimal en la parte externa y en la parte interna la fosita para la polea del oblicuo mayor. En la cara endocranial de la porción vertical vamos a encontrar en su parte media la cresta media del frontal, que se continúa con el agujero ciego. Esta cresta hacia arriba se divide para constituir el seno o canal del seno longitudinal superior. Lateralmente a este canal del seno longitudinal superior encontramos unas depresiones que son impresiones del tejido subaracnoideo, lo que antiguamente se llamaba fositas de Paccioni, que son fosas del tejido subaracnoideo. Lateral a estas, al seno longitudinal y a estas concreciones, encontramos las fosas frontales laterales. En la parte órbito-nasal, en la cara endocranial de la porción órbito-nasal del frontal, encontramos unas eminencias y depresiones que corresponden a el lóbulo orbitario de la porción
del lóbulo frontal del cerebro. El hueso frontal se articula, presenta una circunferencia dentellada que se articula lateralmente con los parietales y por abajo con el parte del esfenoides y la porción orbitonasal con las alas menores del esfenoide. Entre la porción vertical y orbitonasal encontramos esta porción, los arcos que se llaman arcos superciliares. Estos arcos superciliares se caracterizan por ser romos por dentro y afilados por fuera. Se continúan lateralmente con la apófisis orbitaria externa y por dentro con la apófisis orbitaria interna. Eso es todo. Variables anatómicas. Parietal quiere decir hueso de la pared, porque forma parte de la bóveda craneal, la mayor parte de la bóveda craneal. La posición anatómica del parietal es con el ángulo más agudo hacia abajo y hacia adelante. O, si ustedes quieren, la nervadura de la hoja de higuera o las impresiones que presenta de la meningia media hacia atrás y hacia arriba. De esta manera podemos decir que este parietal es del lado izquierdo. El parietal se halla situado por detrás del frontal, por delante del occipital. Se halla unido con el lado opuesto a través de la sutura sagital. Es un hueso plano, por lo tanto se considera una cara externa y una cara interna, o cara endocraneal y cara exocraneal. Bordes: un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior, un borde superior, con sus ángulos correspondientes. En la cara exocraneal nos llama la atención la eminencia parietal. Por debajo de la eminencia parietal, dos curvaturas, una son las curvaturas temporales, porque se inserta la aponeurosis y el músculo temporal. En la parte superior o en el borde superior y en la parte posterior de este borde encontramos el agujero parietal y una zona poco dentellada que es lo que se llama el ovelio. En la cara interna del parietal encontramos las impresiones de la arteria meningia media, lo que da lugar a la formación de la nervadura de la hoja de higuera. También encontramos una cresta. Esta es la cresta lateral, que corresponde a la cisura lateral del cerebro. Inmediatamente por encima y cerca del borde superior vamos a encontrar el canal del seno longitudinal superior. Este canal se continúa con el frontal y se dirige hacia el occipital. Lateral al seno longitudinal superior encontramos estas impresiones que corresponden al tejido subaracnoideo. Son las concreciones del tejido subaracnoideo. El borde anterior se articula con el frontal. El borde posterior con el occipital. El borde superior
con su homónimo para constituir lo que se denomina la sutura sagital, a este nivel, la sutura sagital. Y la sutura coronal se encuentra a nivel de su borde anterior, articulándose con el frontal. Mientras que la sutura lambdoidea se encuentra en la parte posterior por la articulación o con la articulación de la porción escamosa del occipital. Occipital viene de occipucio, nuca, posterior. ¿No? ¿Cuál es la posición anatómica del hueso? Entonces, ustedes, la posición basal o la posición basilar hacia adelante y la escama hacia atrás y hacia arriba. Pero con un solo punto pueden determinar el agujero magno hacia abajo y ahí es la posición. ¿Cierto? Esa es. Situación. ¿Dónde se haya situado el occipital? Entonces, ustedes juegan y dicen el occipital se haya situado inmediatamente por detrás de los parietales, ¿cierto? Por detrás del temporal y del esfenoides, o del cuerpo del esfenoides. Esa es la posición. La situación anatómica, clase de hueso, un hueso plano. ¿Qué estudiamos en este hueso? En este hueso estudiamos esto, que es la escama, el agujero magno, que está constituido por una porción anterior, que es la porción basilar o apófisis basilar, y las masas laterales. Quiero decir que el agujero magno está constituido por estas tres porciones, por la escama, por las masas laterales y la apófisis basilar. En la escama encontramos una cara endocranial y una cara exocranial. En la cara exocranial nos llama la atención esto, la protuberancia occipital externa, una cresta que se dirige hasta el agujero magno y crestas laterales que corresponden a la extensión de músculos de la nuca. ¿Listo? Bien. En la cara endocranial encontramos primero este canal del seno longitudinal superior. Y hemos dicho que este seno longitudinal superior recorre desde el frontal, parietal y occipital. Lateralmente encontramos el canal del seno lateral. Estos son. Y por abajo, en su parte media, encontramos la cresta media del occipital, que se divide en dos ramas para formar la fosita. Hay esta fosita vermiana. Esta es la fosa vermiana. Ahora, entre las porciones lateral y el seno longitudinal y la cresta, dibujan o forman cuatro fosas, dos superiores y dos inferiores, cerebrales para el lóbulo occipital y cerebelosas para el cerebelo. Eso es lo que encontramos en la cara endocranial. Las masas laterales son estas. Encontramos en la cara interna esta eminencia, el cóndilo, y en la parte externa el cóndilo, que corresponde, también el cóndilo que corresponde a al atlas, ¿no? Esto es como un zapatito, ¿no? El cóndilo del occipital que corresponde al atlas. Delante o por delante de este cóndilo encontramos el agujero condilio anterior o del hipogloso, por donde sale el nervio, el 12 par craneal o hipogloso mayor. Lateralmente al cóndilo encontramos esta apófisis, la apófisis yugular. Esta es la apófisis yugular que va a dividir el agujero rasgado con el temporal
en dos porciones, posterior y anterior. Lateral a este cóndilo o masa lateral del occipital encontramos este canal, el canal sigmoideo, que no es nada más que continuación del canal lateral. Este canal, ¿está? Miren, el canal lateral se dirige a la parte posterior de la base de este hueso, de la piedra o peñasco, y se dirige hacia la parte lateral de la masa lateral del occipital. ¿Sí? Esta porción anterior también tiene una cara endocraneal y una cara exocraneal, ¿no? Esta es la apófisis basilar del occipital. Esta apófisis basilar del occipital se articula con el cuerpo del esfenoides, con la cara posterior del cuerpo del esfenoides, ¿no? Y forma lo que se llama el clivo. En la parte externa encontramos este tubérculo, aquí, y esta fosita, es la fosita navicular y el tubérculo faríngeo. Y las crestas laterales para las incisiones, que están crestas laterales para las incisiones de los músculos también de la nuca, anteriores de la nuca. Entonces comenzamos a estudiar el hueso esfenoides. De acuerdo a las invariables anatómicas, esfenoides quiere decir hueso cuña, ¿no? En el esfenoides, la posición anatómica del esfenoides es, obviamente, es parecido a una mariposa, un murciélago, ¿verdad? Entonces, las patitas en realidad, las apostergoides hacia abajo, las alas mayores hacia afuera y hacia adelante. En el hueso es un hueso irregular, porque no encaja ni los huesos largos, planos ni cortos. Como hueso irregular, ¿qué se estudia en el esfenoides? El cuerpo, las alas menores, las alas mayores y las apostergoides. El cuerpo es este que tiene la forma de un cubo. Por lo tanto, consideramos una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, ¿cierto? Y dos caras laterales. En la cara anterior encontramos estos orificios, que son los orificios del seno o de los senos esfenoidales, con una cresta media que hemos dicho que se articula con el borde posterior de la lámina pentagonal del etmoides, ¿verdad? Ya. La pared superior es esta, y en la parte posterior, que forma parte, la mayor parte del ala menor del esfenoides, por detrás forma esto, que es la silla turca, donde se encuentra una glándula importante, la glándula pituitaria o hipófisis, ¿cierto? Bien. Esta presenta una vertiente anterior, una vertiente posterior o lámina cuadrilátera. Esta es la lámina cuadrilátera que remata en dos las após clinoides posterior, donde se inserta la tienda del cerebelo. En la cara posterior, vemos, aquí encontramos la cara posterior que se está articulando con la após basilar del occipital. Aquí. La cara inferior es esta, la cara inferior que está en relación con el vómer. El vómer viene a este nivel y las alas del vómer se dirigen a la cara inferior del cuerpo del esfenoides y forman el conducto esfeno-vomeriano medio. Y las alas se dirigen a esta apófisis. Esta es la apófisis vaginal de la cara, de la porción de la ala interna de la apóstergoides. Esta es la apófisis vaginal.
ingresa las alas menores, las alas del vómer, y forman este conducto esfeno-vomeriano lateral. O sea, entra el vómer, en la parte media se encuentra aquí el esfeno-vomeriano medio y lateralmente esfeno-vomeriano lateral. Bien. Las caras laterales del cuerpo del esfenoides dan origen a esto, a las alas menores. Estas son las alas menores, que tienen dos raíces, la raíz superior y la raíz inferior, y dibujan un agujero, un orificio, por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Aquí está, ¿no? Estas alas menores presentan en su cara superior lo que se llama el yugum esfenoidal, y por detrás el limbo, o sea, el límite del yugum esfenoidal. Por debajo del yugum esfenoidal o del limbo esfenoidal, un surco óptico que continúa el agujero óptico. Por detrás la cresta. Esta es la cresta sinostósica que forman lateralmente las apófisis clinoides medias. Las alas menores por delante son afiladas, miren, mientras que por detrás rematan en una apófisis, la apófisis clinoides anterior. Esta es la apófisis clinoides anterior, clinoides media y clinoides posterior. ¿Ya? Bien, por debajo de esto encontramos un canal, este canal que corresponde al canal del seno petroso, o más propiamente del seno cavernoso. Este canal, aquí en este canal lateral a la silla turca se encuentra el seno cavernoso. Este es el canal del seno cavernoso. Lateralmente, hoy por debajo del seno, del canal del seno cavernoso, encontramos las alas mayores. Estas alas mayores se dirigen hacia afuera, ¿no?, y un poco hacia adelante, de tal manera que describimos en el ala mayor del esfenoides una cara endocranial. Esta es la cara endocranial. Esta cara endocranial presenta a nivel de su raíz un orificio, el agujero rotundo o redondo, por donde pasa el nervio maxilar. Por detrás de ese agujero rotundo, redondo, encontramos el agujero oval. Este es el agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular. Y detrás de ese agujero oval, el agujero espinoso, en la espina del ala mayor del esfenoides, por donde va a pasar la arteria meningia media. Eso es en la cara endocranial. En la cara exocranial, esta es la cara exocranial del esfenoides, la cara exocranial, donde vemos que tiene una cresta, la cresta malar, que divide esta cara en dos porciones, una porción orbitaria y una porción temporal o temporocigomática. Esta temporocigomática está dividida por esta cresta, la cresta subtemporal, en dos porciones, una superior o temporal y otra inferior o cigomática. Eso es el ala mayor del esfenoides. Las apófisis pterigoides son estas: ala interna y ala externa. Nacen del cuerpo del esfenoides, ¿cierto?, de la cara inferior y parte de la cara lateral del esfenoides, por dos raíces, la raíz interna y la raíz externa. Dibujan o forman especialmente el ala interna. Por encima del ala interna de la apófisis pterigoides encontramos la fosita escafoidea, que la llaman, donde se inserta el músculo tensor del velo del paladar. Viene aquí y hace la tensión
del músculo del velo del paladar. Por eso se llama fosita del tensor del velo del paladar. El ala externa, el ala interna y la fosa. Aquí está la fosa pterigoidea, entre el ala interna y el ala externa. En la cara inferior del ala interna encontramos la apófisis vaginal. Esta es la apófisis vaginal que con el cuerpo forman un espacio donde ingresa el ala del vómito para formar el espacio esfeno-vomeriano lateral. Eso es en cuanto se refiere al esfenoides. Seguidamente vamos a hablar del hueso etmoides. De acuerdo a las invariables anatómicas, etmoides quiere decir hueso parecido a la criba. Algunos lo consideran hueso criboso. En el etmoides, ¿cuál es la posición anatómica del etmoides? La apófisis en forma de cresta de gallo hacia arriba y hacia adelante. La lámina plana hacia afuera y la lámina pentagonal hacia abajo, de tal manera que vemos que el etmoides se encuentra en la parte media, en la escotadura etmoidal del frontal. En la escotadura etmoidal del frontal. En este hueso se halla situado por delante del esfenoides y por detrás de los huesos propios de la nariz. En el etmoides, que es un hueso irregular, se considera una lámina horizontal, una lámina vertical o pentagonal que por arriba sobresale a la lámina horizontal en forma de cresta de gallo, lo que le llaman la apófisis cresta de gallo, y por abajo constituye la lámina pentagonal o perpendicular del etmoides. Lateral a la lámina horizontal se encuentran las masas laterales del etmoides, que son estas las masas laterales del etmoides. Vemos, para ser más objetivo, hacemos un esquema donde vemos la lámina aquí horizontal del etmoides, la lámina vertical y las masas laterales del etmoides. En la porción horizontal encontramos una serie de orificios o la criba del etmoides por donde pasan los nervios olfatorios. En la porción vertical superior encontramos la cresta de gallo, mientras que en la porción inferior la lámina pentagonal del etmoides. Lateralmente, las masas laterales que tienen 6 caras: cara superior, cara inferior, cara anterior, cara posterior, cara interna y cara externa. La porción superior de la lámina vertical, como dijimos, es la apófisis en cresta de gallo, donde se inserta la hoz del cerebro. Vemos la apófisis en cresta de gallo y aquí en el hueso articulado la cresta de gallo, que se caracteriza porque por delante
se divide en dos ramas y van a terminar al agujero ciego. Por detrás se continúa oblicuamente hacia atrás, como queriendo ir hacia el ala menor del esfenoides. El área cribosa o la porción horizontal es esta. Y lateralmente a esa se encuentran las masas laterales del etmoides. La porción perpendicular o pentagonal del etmoides se encuentra a este nivel. Es una lámina que se caracteriza porque tiene 5 bordes: borde anterior, borde posterior. Realizando un esquema podemos hacer de la siguiente forma, y viendo en forma lateral, entonces un borde anterior, un borde superior, un borde posterior, anterior inferior, posterior inferior. El borde superior se continúa con la porción horizontal o cribosa. El borde anterior se articula con la espina nasal del frontal. El borde antero-inferior con el cartílago del tabique. El borde posterior con el vértice o la espina del esfenoides, con la parte media del esfenoide. Y aquí viene el vómer. Salas, y este borde posterior inferior se articula con el vómer. Las masas laterales se caracterizan por tener, ahí vemos por tener 6 caras: una cara anterior, que es esta, una cara posterior, una cara inferior, una cara superior, una cara externa y una cara interna o laberíntica. La cara anterior corresponde a la rama ascendente del maxilar, aquí, y al hueso lagrimal. La rama ascendente y el hueso lagrimal. La cara posterior con el esfenoides, se articula con el esfenoides, con el cuerpo del esfenoides. La cara inferior, que es esta, corresponde al maxilar, al hueso maxilar. La cara superior se corresponde a la porción horizontal. La cara interna o laberíntica es esta, donde se encuentran los cornetes. El cornete, este es el cornete medio y aquí el cornete superior. El espacio comprendido entre los cornetes y la masa lateral del etmoides se llama meato. Estos son los meatos. Este espacio se llama meato. Por delante del meato nace esta apófisis, la apófisis unciforme, que con la bula, esta es la bula etmoidalis. Esta apófisis unciforme con la bula forma el espacio uncibular. Y este otro espacio se llama el canal retrobular. La cara externa de la masa lateral del etmoides está formado por el hueso plano o hueso papiráceo del etmoides, que forma la mayor parte de la cara interna de la órbita, de la cavidad orbitaria. Eso es en cuanto se refiere al etmoides. Vamos a hablar del hueso temporal, de acuerdo a las invariables anatómicas, hueso del tiempo.
Los anatomistas le han dado el nombre de hueso del tiempo porque ahí aparecían las primeras canas con el tiempo. Por eso le han dado hueso del tiempo. Posición anatómica. La piedra hacia adentro y hacia adelante con el vértice hacia adelante. O sea, el peñasco. El vértice hacia adelante y hacia adentro. Esto. Otro parámetro, la postmastoides hacia atrás y hacia abajo. Es un hueso irregular. Como hueso irregular se estudia una porción petrosa o peñascosa, que lo llaman, una porción mastoidea y la escama. En la escama del temporal vemos una cara interna y una cara externa. En la cara endocraneal encontramos impresiones de la arteria meningia media y eminencias y depresiones que corresponden al lóbulo temporal del cerebro. En la cara externa llama la atención esto, la raíz de la postcigomática, ¿no es cierto?, del cigoma. Una raíz horizontal y otra antero-posterior o vertical. ¿Sí? Por detrás de esto encontramos el poro acústico o conducto auditivo externo. Es por encima del poro acústico el área cribosa y la crestita, esta fosa aquí por encima, la espina suprameática, por encima del meato, quiere decir suprameática y el área cribosa. Bien. En el peñasco encontramos que tiene la forma prismático cuadrangular con una base y un vértice. La base se dirige hacia afuera, esta es la base, y el vértice hacia adelante. En este peñasco o la piedra encontramos una cara antero superior, póstero inferior, antero superior, póstero superior. O sea, dos caras endocraneales y dos caras exocraneales. Las endocraneales son antero superior y póstero superior. Antero superior, póstero. Las exocraneales, antero inferior y póstero inferior. En esta cara, en la cara antero superior, llama la atención estas dos eminencias. Esta eminencia, la eminencia arcuata o la eminencia arqueada, que está determinada por el conducto semicircular superior. Esta es la eminencia arqueada. Aquí. Por delante de la eminencia arqueada encontramos esta fosita, la fosita del ganglio semilunar o del trigémino, que aquí sería esto, la fosita del ganglio semilunar o del trigémino. Entre la fosita del ganglio semilunar y la eminencia arqueada encontramos esta amplia superficie, que es el tegmen tímpano o techo del tímpano. Esto sería la eminencia arqueada y el ganglio, la fosita del ganglio, el tegmen tímpano o techo del tímpano. Es lo más importante que se encuentra en la cara antero superior. En la cara póstero inferior encontramos esto. Si esta es la fosa arcuata, esta es la fosa subarcuata. Por delante de la fosa subarcuata, el conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo interno. La fosa subunguial. Esta es la fosita subunguial, ¿no? ¿Verdad? Conducto auditivo interno, fosa subarcuata y la fosita subunguial. ¿Cierto? En la cara, esa es antero inferior, nos llama la atención que está formada en su mayor parte por este hueso,
este hueso, o sea, este hueso. Aquí encontramos todito esto, este hueso. Se llama el hueso timpánico. Este hueso timpánico forma la mayor parte del conducto auditivo externo, vale decir, la pared anterior, la pared inferior y la pared posterior. Miren, entonces este hueso timpánico hace una vaina a esta apófisis. Esta es la apófisis estiloides. Está haciendo una vaina. Esa es la apófisis basilar del hueso timpánico. Y por delante hace otra, presenta otra apófisis, ¿no? Que cubre o forma parte del conducto faringotimpánico. Esta es la apófisis tubárica, conducto auditivo externo. Por delante del hueso timpánico, la cisura tímpano-escamosa. Y delante de esa cisura encontramos esta superficie articular que corresponde a la mandíbula, al cóndilo. Esa es la cavidad clinoidea del temporal para articularse con el cóndilo del temporal. Eso es en cuanto a las dos caras superiores endocraneales y la cara exocraneal anterior. En la cara postero inferior nos llama la atención la fosa yugular. Por delante de la fosa yugular, esto que se dirige hacia de aquí. Es agujero carotidio, el del sifón carotidio, que se dirige hacia el vértice del peñasco. Miren. Yugular, carotidio y entre ellos y cerca del borde inferior la fosita petrosa para el gango petroso. Ahí está. Aquí vemos golfo de la yugular, conducto carotidio, ahí está, y la fosita petrosa. Aquí igualmente yugular, carotidio y petroso. La base del peñasco, se encuentra unida a la escama y a la postmastoides. Forma la parte superior del conducto auditivo externo. Aquí, la base. Está uniéndose a la postmastoides, parte de la escama. Ahí. El vértice se dirige hacia adelante y presenta un amplio orificio. Es la parte anterior del conducto carotidio, porque esta es la parte inferior del conducto carotidio. Conducto carotidio, ¿no? El vértice, la base. La apófisis mastoides, ¿no? Porque se parecía a la mama, por eso se le ha llamado el nombre de mastoides. Es este. ¿Qué encontramos en la postmastoides? Encontramos esto y por dentro una ranura, la ranura del digástrico, porque ahí se inserta el músculo digástrico, la ranura del digástrico. La ranura del digástrico. Por dentro de la ranura del digástrico, una eminencia, la eminencia yuxtamastoidea, donde se encuentra un surco de la arteria occipital. La eminencia yuxtamastoidea, el surco de la arteria occipital, la ranura del digástrico, la postmastoides. Por dentro, ¿qué encontramos? Nos llama profundamente la atención el canal del seno lateral, que se continúa, ese canal del seno lateral se continúa con el canal sigmoideo, con este canal. ¿Está?
aposmastoides, canal del seno lateral o sigmoideo al occipital. Eso es en cuanto se refiere al